poder compartir esta noche con ustedes. Pues vamos a orar ya para empezar. Vamos a orar para empezar este estudio que yo creo que lo vamos a partir en dos porque es un estudio importante en el tema del fundamento del matrimonio, el fundamento de la familia, y que es un tema que también ha causado, por falta de conocimiento, ha causado muchos problemas, ¿no?, dentro de las familias. Sí, que bueno, ahorita ya que leamos el versículo y todo, pero sí, finalmente es como lo que nos pasa, ¿no? Tratarlo de entender a como nuestro razonamiento sin la palabra de Dios nos quiere dar a entender, y pues eso no funciona. Así es que pues vamos a orar. Itzel Cuellar, buenas noches, Dios les bendiga siempre. Un abrazote, Itzel, los extrañamos. Sí. Pues vamos directo a orar y ya luego nos vamos a el estudio de la palabra. ¿Puedes orar, amor? Sí. Ay, Señor, gracias te damos porque podemos estar reunidos al calor de tu palabra, al calor de tu amor, sintiendo la suficiencia, la gracia y la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros durante este día, Padre. Gracias porque tú eres confiable, tu palabra es confiable, tú eres fiel, tú eres soberano, santo, justo, amoroso, misericordioso, y estás al pendiente de cada una de nuestras necesidades, Señor, y tú suples lo que conforme a tu voluntad cada uno necesitamos, Dios. Gracias, Señor, y te pedimos bajo tu voluntad que en esta noche podamos cada uno de nosotros llenar nuestra mente, nuestro corazón, limpiar nuestro corazón y nuestra alma también, Señor, con el lavamiento de tu palabra, para poder ser transformados y descubrir cuál es tu buena voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta para todos los que estamos reunidos, Señor, y que te queremos conocer. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús que te reveles a través de estos pasajes a cada una de las personas que están conectadas, Señor, que son pasajes maravillosos donde tú nos regresas al origen, Señor, donde todo comenzó, y cómo tú nos pensaste desde el inicio, Señor, cómo nos diste una guía tanto para hombre como para mujer, y que antes no sabíamos, Señor, pero por tu gracia y misericordia el día de hoy podemos tener este acceso, y tú nos abres el entendimiento y nos ayudas a caminar por lugar seguro con tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, que guía nuestro camino, Señor. Señor, te pido que bendigas a cada persona que está conectada, que les ayudes con las necesidades que tú ya conoces, Señor, y que ellos pueden venir a dejarlas delante de ti, Señor. Enséñanos cada día a llevar tu yugo, que es ligero, Señor, y a dejar todas nuestras cargas en tus pies y seguir siendo guiados, dejarnos guiar, Señor, por tu mano. Gracias, Dios, y te bendecimos y te adoramos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo. Amén. 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 Pues. Y vamos al estudio del día de hoy. Estamos estudiando Génesis capítulo 2 y en el versículo 24, es un versículo que hemos estado analizando. El versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Sí. Sí, y es maravilloso ver cómo Dios desde el principio nos deja muy claro, ¿no?, lo que es el matrimonio. Esto de ya no serán dos, sino serán uno. Somos, claro, individualmente, ¿no? Hombre, varón nos hizo el Señor, y cada uno trae una cultura y cada uno trae una educación, pero el día que venimos a ser una sola carne, es una nueva familia, es una sola cultura, y entonces empieza a generar una cultura de la nueva familia que está iniciando, ¿no? ¿Cuántos problemas hemos atendido o nos hemos enterado de precisamente por romper esta regla dice dejarás a padre y a madre y te unirás a tu mujer y ya no serán más dos, sino serán una sola carne? Hay muchos mensajes dentro de un solo versículo. Número 1, dejar a padre y madre. ¿Qué significa? Es cortarse el cordón umbilical, es empezar una nueva historia, es empezar una nueva familia. Los que son nuestra familia, que son nuestros padres, nuestros hermanos, se convierten en familiares. Ahora tu familia es tu nuevo núcleo, tu esposa, tus hijos, tu esposo, ese ya se convierte en el núcleo de la familia. Por eso dice dejarás a padre y madre y te unirás
a su mujer, a tu mujer o a tu esposo, y serán una sola carne. En un solo versículo hay muchos mensajes. ¿Cuántos no se han cortado el cordón umbilical y el día de hoy siguen teniendo muchos problemas matrimoniales? Como lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Fíjate, en la Nueva Versión Internacional el mismo versículo dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Órale. Entonces, como lo vamos a ver el día de hoy, vamos a ver este versículo y lo vamos a partir en 2 estudios. Bueno, ya en 3, porque el pasado arrancamos también con este versículo. Sin embargo, hay mucho que ver aquí. No solo cuando dice dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer y ambos serán una sola carne, no solo es dejar, sino es unirte, o sea, es dejas para unirte. Y después van a ser una sola carne. En Mateo capítulo 19, ¿lo puedes leer, amor? Es el versículo 3, dice: entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué importante es este versículo. Yo sé que todavía continúa y hablan sobre el divorcio, etcétera. Pero ahorita nos estamos enfocando literalmente a que el mismo Jesucristo, cuando vienen a hablarle de separación, cuando vienen a hablarle de divorcio, ¿cómo contesta Jesús? Lo que contesta Jesús es unión. Vienes a hablar con Cristo de problemas y Jesucristo te contesta restauración. Vienes a hablar de que te ofendieron, Jesucristo te contesta perdona. O sea, si te fijas, siempre lleva a la restauración y al perdón Jesucristo, a la reconciliación. Y aquí vemos en este pasaje algo muy importante. Dice: entonces se le acercaron los fariseos, los sacerdotes, tentándolo y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar o darle carta de divorcio a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer, varón y hembra, los creó? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos. Y ese es el tema que vamos a estar viendo. Ya no somos dos. Ya no somos dos, somos una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. Y este es el tema. ¿Sabes qué? Número 1, tenemos que dejar a padre y madre y unirnos en el matrimonio. Y ya no somos dos, sino somos una sola carne. Ahora, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, dice el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora es el apóstol Pablo el que está enseñando esto. ¿Sabes qué? Fíjate algo muy importante. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y carne de sus huesos. Hablando de nosotros como iglesia con Cristo, somos uno. Así como el esposo se une a la esposa y somos uno, de la misma manera la iglesia es el cuerpo de Cristo y somos uno como iglesia con nuestra cabeza que es Jesucristo. Este principio está impresionante y es muy importante y es delicioso, es ver que tú y yo somos uno con Jesucristo. Y que Cristo vino a la tierra para venir por su esposa, que es la iglesia, y hacerse uno con la iglesia, uno con su cuerpo.
Por eso dice aquí que sabes que por eso en el versículo 30, por eso somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Recuerda que el matrimonio representa la relación entre Cristo con la iglesia. Debemos de entender esto que es fundamental. La relación dentro de nuestros matrimonios representa nuestra relación con Jesucristo, de nosotros como iglesia. Y así como el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, de la misma manera Cristo dejó su trono, dejó a su padre y vino a la tierra y se hizo hombre a través de María y se unió a su mujer, que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la autoridad de la iglesia y nosotros como iglesia somos uno con Cristo Jesús. Y nosotros como iglesia somos, como dice el versículo 30, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así como la iglesia está unida a Cristo, así el hombre y la mujer tienen que ser uno. Por eso cuando alguien dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a la iglesia, yo tengo mi relación con Dios directa, pero no creo en la iglesia, estás rechazando al mismo Jesucristo, porque la iglesia es uno con Cristo. No puedes decir que quieres tener una relación con Cristo o que tienes una relación con Cristo cuando no tienes una relación con su cuerpo, que es la iglesia. Eso bíblicamente es completamente erróneo. Y vemos a lo largo de toda la Biblia, vemos siempre cómo los hombres de Dios, los discípulos de Cristo, nunca dejaron de congregarse. Siempre iban al templo, iban a la iglesia. También en Hebreos habla de que no se dejen de congregar. Es decir, la iglesia y Cristo somos uno. De la misma manera que el esposo con la esposa, dejamos a padre y madre y nos hacemos uno. Y algo también importante que viene aquí. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo vuelve a repetir. Y habla precisamente en los versículos 28 y 29 que nadie odia su propio cuerpo, sino que lo cuida. Tú y yo cuidamos nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros cuidamos nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando tienes frío? Te encueras y dices, no, ahora para que sienta más frío. Pues no, para que sufra, ¿no? Pues no, la verdad no. Dices, no, pues me voy a tapar, está haciendo frío, ¿no? Uy, no, me pongo un suétercito o algo. O si tienes calor, ¿no? Pues andas buscando el fresco. O si tienes hambre, te alimentas. Sed. O tienes sed, ¿qué es lo que haces? A tomar agua rápido, a buscar hidratarse. Lo que Cuidarse. Lo que estamos haciendo es cuidando de nuestro cuerpo. Y es lo que Pablo está enseñando en Efesios. De la manera que tú cuidas tu cuerpo, debes de cuidar tu relación en el matrimonio. Piensa que tu esposa o tu esposo es tú mismo, es tu cuerpo. Por lo tanto, como dice aquí en Efesios capítulo 5, de la manera que nos cuidamos, que si tienes hambre comes, que si tienes sed tomas agua, que si tienes frío te cubres, de esa manera que cada uno se busca su propio bienestar, de la misma manera tienes que cuidar a tu cónyuge. Somos uno. Sí. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Yo debo de cuidar de ella y ella debe de cuidar de mí. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el problema? Que como no conocemos estos conceptos que Dios manda, no son tips, son mandamientos de Dios. Y vivimos en un mundo caído. Y vivimos en un mundo que te enseña todo lo contrario a lo que Dios enseña en su palabra. ¿Qué es lo que este mundo te enseña? Ámate a ti mismo. ¿Cómo vas a amar si no te amas? Primero susténtate tú y después ya vas a poder ver por los demás, ¿no? No puedes dar felicidad si tú no buscas tu propia felicidad. Y toda esta serie de tonterías que lo que hacen es dividir, ser egocentrismo, alimentar un egocentrismo ensimismados. Y eso genera y sigue generando y va a seguir generando más divorcios. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? No dice ámate a ti mismo, dice muere a ti mismo. Y cuando vienes al matrimonio es cuida de tu cuerpo. Exacto, y sobre todo este pasaje, yo estoy segura que a todos nos lo dicen en los votos matrimoniales.
ceremoniales, ¿no? Cuando te estás en la ceremonia religiosa y entonces ya estamos en ese momento donde estamos muy emocionados porque nos estamos casando, incluso hasta hay como símbolos, ¿no? Nosotros hicimos un símbolo acerca de esto que son las velas, 2 velas, una Hugo, otra yo, y había una en medio que apagábamos nosotros cada uno la de nosotros y entonces prendíamos la de en medio y toda la explicación tiene que ver con una sola carne, la familia que está iniciando, ya no solamente es Diana Luna Hugo Pisano, es la familia Pisano Luna, ¿no? Entonces finalmente esa familia está iniciando en ese momento. Entonces el entender eso está muy romántico, muy bonito en el momento de la ceremonia, pero ya cuando empiezas a vivir el día a día, si no tenemos claro este concepto y todo lo que conlleva, que realmente nos fundimos, que él es yo soy él, y que yo tengo que sustentarlo como yo me sustento, ver por sus necesidades como veo por mis necesidades, ¿no? Y estar siempre así, como siempre decimos, estamos en el mismo equipo, en el mismo barco, ¿no? O sea, estamos luchando por lo mismo, queremos lo mismo, buscamos lo mismo, que es el bienestar para la familia, ¿no? Y sustentarnos el uno a otro. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema real en esta sociedad? Que cada quien busca su propio beneficio. Cada quien busca su propia felicidad. Cada quien busca su propia autorrealización. Es lo que este mundo te vende. Y tal vez tú se la compraste. Es que tú tienes derecho a ser feliz. Es que tú debes de pelear por tus derechos. Es que tú debes de buscar tu autosatisfacción, tu autorrealización. Tú tienes que vivir pleno para que puedas dar plenitud. Eso es una mentira. Es una mentira enorme, porque no hay mayor plenitud que la que vives cuando caminas bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ama a tu prójimo, sirve a tu prójimo. Y en el caso del matrimonio, como lo estamos estudiando, cuida de ti mismo, que es tu esposo o tu esposa. Por lo tanto, debemos de morir a nosotros mismos para servir al otro. Cuando alguien se casa, tiene que entender que en el matrimonio no vienes a que la otra persona te haga feliz, sino tú vienes al matrimonio a buscar hacer feliz a la otra persona, a servir, no a buscar a ser servido, sino buscas servir. Y ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Cristo. Y es lo que estamos estudiando aquí precisamente. Ahora, vamos, Mateo 19, ya lo vimos cómo nuestro Señor Jesucristo enseña este principio. Dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer y ya no serán más dos, sino serán una sola carne, ¿no? Y luego también el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, dice que mi esposa es yo mismo y que yo soy ella al mismo tiempo. Es decir, somos uno, ¿no? Que somos un solo cuerpo. Así como Cristo con la iglesia. Este mensaje maravilloso que Jesucristo nos da. Ahora, aquí viene algo muy importante. Cuando dice que dejarás a padre y madre, ¿qué significa? ¿Que abandones a tus padres? ¿Que los descuides? ¿Que ya no tengas una relación con ellos? Eso es una mentira. Porque la palabra de Dios en Efesios también, pero en el capítulo 6, dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Siempre tenemos que ver por ellos. Pero ahora, entonces, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos cumplir estos dos mandamientos en nuestro matrimonio? ¿Cómo cumplir el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre? Pero al mismo tiempo, dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer. Este es el punto donde muchos matrimonios empiezan a tener muchos problemas, ¿no? La clave, para empezar, está de todo en nuestra vida, está en Juan 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, dice Jesucristo, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, ¿quieres poder vivir la plenitud en tu matrimonio? Amar y servir a tu esposo o a tu esposa y al mismo tiempo honrar a tu padre y a tu madre. Solo hay una manera:
deja que Cristo sea el Señor de tu vida. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseña a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y al mismo tiempo a amar a nuestra esposa y a nuestro esposo y darle el lugar que le corresponde. En Gálatas capítulo 5, cuando habla precisamente de la mano con esto que acabamos de ver, que dice Jesucristo en Juan 15, que dice: porque el que permanece en Cristo lleva mucho fruto. ¿A qué fruto se refiere? El fruto del Espíritu, que viene en Gálatas capítulo 5. Una persona llena del Espíritu Santo, y lo quiero recalcar y hacer énfasis y énfasis y énfasis y énfasis, porque el día de hoy hay tantas falsas doctrinas respecto al Espíritu Santo. Hay tantas cosas tan raras que están enseñando sobre, y se lo atañen al Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo, y son cosas antibíblicas. Son cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, no tienen nada que ver con Dios y no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, pero dicen que es el nuevo mover del Espíritu Santo, y dices, como decía Chuck Smith, si es nuevo no viene en la Biblia, y si viene en la Biblia, pues no es nuevo. Entonces realmente nos quedamos con la Biblia, y el Espíritu Santo fue el que dictó letra por letra de la Biblia. Por lo tanto, no se puede contradecir el Espíritu Santo a sí mismo, porque la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, fue dictada por el Espíritu Santo, por lo tanto no se contradice. Ahora, el nuevo mover del Espíritu Santo y tantas cosas tan extrañas que seguramente tú has visto, has escuchado o van a pulular o pululan por las redes sociales, pero cuando quieres ver verdaderamente una persona llena del Espíritu Santo, aquí está en Gálatas capítulo 5. Mas el fruto, la manifestación poderosa del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora traslada todo eso en tu relación matrimonial. Y traslada todo eso en tu relación con tu padre, con tu madre. Amarlos, tener gozo, tener paz, una relación de paz. Cuando no hay una relación de paz en el matrimonio, cuando no hay una relación de paz con tus suegros, o con tus yernos o tu nuera, o con tus papás, ¿no? Ahí hay un problema donde solo Dios y su Espíritu Santo pueden solucionar. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas llenarte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te ayuda a tener paz, ser paciente, ser benigno, es decir, pensar bien, ser bondadoso, es decir, hacer el bien, tener fe, mansedumbre, es decir, tener el control, estar bajo el control de Dios, templanza, una sola cara. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes qué? Una persona que está llena del Espíritu Santo puede realmente cumplir con este mandamiento de amar a tu esposa, a tu esposo, dejar a padre y madre y unirte a tu esposa o a tu esposo y ser una sola carne, y al mismo tiempo honrar a tu padre y honrar a tu madre. Ahora, ¿qué significa esto de dejarás a padre y madre? Porque este tema es muy importante. Es cortarte el cordón umbilical. Es no darle un lugar que no le corresponde. Muchos problemas hay por el tema de la suegra o del suegro, de la nuera o del yerno. Muchos problemas hay en los matrimonios. Muchos problemas hemos atendido y muchos problemas también nos han mencionado dentro de los congresos de matrimonios que hemos dado. El tema de la suegra, el tema del suegro, el tema de la nuera o del yerno siempre ha generado conflicto, y eso no debe de ser entre los hijos de Dios. Ahora vamos a ver algunos puntos, ¿no? A veces están entre la espada y la pared. Dicen, no, ¿cómo? ¿A quién le hago caso, no? ¿A mi mamá? ¿O le hago caso a mi esposa? O viceversa, puede estar ahí sentada la esposa y está el papá o la mamá y el esposo, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas veces pasa esto, ¿no? Muchas veces llega a pasar esto de que dices, ¿a quién le hago caso? Estoy entre la espada y la pared, es que mi esposa se bronqueó con mi mamá. Sí.
Y es un problema impresionante porque realmente como hijo, pues estás partido, ¿verdad? Obviamente amas a tu papá, a tu mamá, amas a tu esposo y está el mandato que ahora son una, ¿no? Y es algo que también como papás mayores o papás que ya tienen nueras, yernos, deben entender, ¿no? En este sentido de que ya no es que veas solo a tu hijo y con el que se casó, ¿no? Sino que realmente tienes que ver a tu hijo o a tu hija como uno con su esposo o con su esposa, ¿no? O sea, ya no es que estés viendo solamente a tu hija o a tu hijo, sino que ya los estás viendo a los dos como uno. Y uno, como papá o como mamá, tenemos que aprender estos principios básicos, porque muchas veces el exceso, no exceso, pero el amor tan desmedido que las mamás o los papás pueden tener por sus hijos o que tenemos por nuestros hijos, nos puede nublar. Y entonces tenemos que ir a la palabra de Dios y pedirle al Señor el discernimiento y la sabiduría de entender esto y decir, bueno, ya no es el yerno, la nuera, ¿no? Sino es realmente ya es parte de mi familia. Es como, si está casada con mi hijo, pues es como mi hija, aunque no haya nacido de mí. Ajá, pero finalmente así es como, tal vez como suegra, podrías empezar a tener una relación con la nuera, ¿no? Basado en la palabra de Dios y como buscar. En Estados Unidos, ¿no? Sí, es lo que iba a mencionar. Sí, en Estados Unidos siempre que cambian el nombre, ¿no? O sea, finalmente cuando tú te casas allá, deciden que, o sea, tu apellido realmente de soltera cambia completamente porque el día de hoy eres una persona por la ley casada y entonces adquieres el apellido de tu esposo y eso quiere decir muchísimo, ¿no? O sea, realmente estás bajo la protección, ¿no? Ya son una sola familia, o sea, no hay un apellido diferente. En la familia es un solo apellido y es la familia y adquieren el apellido del papá, del varón, y entonces, y así pasa, ¿no? Entonces, y como se llaman también, ¿no? Que ya la suegra con los es hija por la ley, ¿no? O hijo por la ley, o ¿Es son-in-law? Ajá, son-in-law o daughter-in-law, o es suegra no es suegra, es mother-in-law, o sea, es mamá por la ley, ¿no? Entonces no es así como un término despectivo, sino es un término cálido. No es externo, decir, bueno, su familia, no, y ya no es, y también eso es muy importante, ya no es su familia, ¿no? Ajá. Sino es ya nuestros familiares. O sea, ya es mi familia, ya son mis familiares también. ¿Por qué? Porque yo vengo como una sola carne con mi esposo, pues somos uno allá y somos uno acá, de este lado, ¿no? Y eso es algo que tenemos que aprender todos como familia, ¿no? Y fíjate qué bonito concepto. El decir somos familia, ¿no? Por ejemplo, ver a mi suegra como mi mamá y que tú veas a mi mamá como tu mamá. Es decir, no somos externos o no somos una sola carne. Y de la misma manera que los suegros o nosotros como papás, ver a nuestra nuera, porque no era, pero acabó siendo que sí, a nuestra nuera o al yerno como hijos, ¿no? Porque son uno, en el matrimonio son uno. Entonces no es de que no le digas a tu esposa o no le digas a tu esposo esto que te voy a contar. No puedes como mamá o como papá llegar a cometer ese grave pecado. Y poner en esa posición. Digo, hay muchos temas, ¿verdad? Pero cuando vienes a la palabra de Dios, buscar la sabiduría del Señor de no crear división en el matrimonio de tu hijo, de tus hijos. No son los agregados culturales, sino somos la familia, ¿no? Y esto es lo que la palabra de Dios está enseñando. Esto ya lo vimos. Dejar a ser padre y madre. Déjenme organizar aquí. Y nos quedamos aquí entre la espada y la pared. Y después pues tenemos que ver qué lugar le dan tus familiares a tu esposo o a tu esposa, que es lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando precisamente de eso. ¿Qué lugar tus papás le dan a tu esposo? ¿Qué lugar tus papás le dan a tu esposa? Y esto es muy importante,
Porque muchos problemas hay porque tus papás no le dan el lugar que le corresponde a tu esposa y tú no dices nada y no haces nada. Y eso genera heridas en el corazón de tu esposo o de tu esposa, porque tú no le das ese lugar que corresponde a tu esposo o a tu esposa, y estás viendo muchas veces como tu mamá o tu papá le están faltando al respeto. Y este tema lo hemos visto en algunos congresos de matrimonios, de personas que dicen: es que mi esposo no me da mi lugar enfrente de sus papás o enfrente de su mamá, no me da mi lugar, y a ella le da un lugar privilegiado, pero a mí me hacen así. O mi suegra o mi suegro me menosprecian o se burlan de mí o esto, o me hacen a un lado o no me contemplan, y ¿sabes qué? Y mi esposo no dice nada, o mi esposa no dice absolutamente nada, calladito, ¿no? Entonces lastima el corazón de la pareja. Entonces es muy importante que te hagas esta pregunta: ¿qué lugar le están dando tus papás a tu esposo o a tu esposa? Y tú debes de cuidar antes que nada el corazón de tu esposo o de tu esposa, como dice la palabra de Dios. Porque así te estás cuidando a ti mismo. Exacto. O sea, tanto cuides el corazón de tu esposo, te estás cuidando. Porque qué horrible, ¿verdad? Porque tú te vas con ese problema a tu casa. O sea, realmente se va a generar una discusión, o tal vez empieza a generar una raíz de amargura que a la larga va a salir a relucir y van a tener problemas, ¿no? Exacto. Entonces es el cuidar el corazón de tu esposo en este sentido, la relación de tu esposo en este sentido. Te estás cuidando a ti misma y estás cuidando tu matrimonio en orden, en lo que el Señor nos está enseñando, ¿no? Nos manda en su palabra. Ajá. Y viceversa. ¿Qué lugar le está dando a tus papás tu esposo, o qué lugar le está dando a tus papás tu esposa? Sí. Porque también es al revés. Honrarás a tu padre y a tu madre. Tú como hijo tienes que honrar a tu padre y a tu madre. No significa el hecho de que la Biblia dice que dejarás a padre y madre y te unirás a tu esposo o a tu esposa y serán una sola carne y ya, o sea, por eso ya no vas a ver a tu mamá. Pero nada más vamos a ver a los del otro lado. Pero sí vamos a ver a los míos, ¿no? Sí. O, ¿sabes qué? ¿O qué? Ay, sí, no. O bueno, sí, ya me acordé. Por andar cotorreando, ¿ya ves? Es que me distraes con tus ojos. Ay, sí. Entonces, ¿otra ¿qué? vez? No, ya ves, se me olvidó por andar cotorreando. No me estés coqueteando enfrente de mis amigos. Ay, sí. No. Ve tú a ver a tus papás, pero yo no voy. Ajá, si quieres ve tú. Si quieres, aquí me quedo. Ve tú a ver a tu mamá. Cosas que hacer. Tú ve a ver a tu mamá o a tu papá, pero yo no. Yo no. Tú sabes que no me llevo con ellos, no me gusta, entonces ve tú. Eso está fatal. Y eso también pasa mucho, querida familia. Y no está chido. No debe de ser. No es de, pues ve tú a ver a tus papás, ¿no? O yo voy a ir a ver a mi mamá o a mi papá y pues tú quédate. No, perdóname. Tienes que entender que somos uno. Somos uno. Y tiene que haber una buena relación. Tiene que haber una buena relación. Cuando no hay una buena relación, bueno, errores, problemas, dificultades, pleitos en todos lados hay. Diferencias. Muchas diferencias. Pero ¿sabes qué? Se deben de corregir como hijos de Dios. No es correcto que se queden así las cosas. Sí, puede haber un saque de onda porque en una fiesta o en una reunión o en un comentario o hizo un mal comentario o X o Y, ¿no? Hay muchos casos. ¿Puede pasar? Claro que sí, somos humanos. Como entre el matrimonio, también nos podemos agarrar del chongo, ¿no? Pero al rato nos reconciliamos. Igual entre padres e hijos, nos agarramos el chongo, pero luego nos reconciliamos. Entre hermanos, nos agarramos del chongo, pero luego nos reconciliamos. Porque la clave está en la reconciliación. La clave está en el perdón, no en que nunca discutas. Todos los seres humanos, donde hay seres humanos hay problemas. Y donde hay seres humanos va a haber conflictos siempre. Sin embargo, como hijos de Dios, como hijas de Dios, Dios lo que nos enseña es siempre la reconciliación, el perdón, el servirse unos a otros. Por lo tanto, no es válido que, bueno, es que tú sabes que tu mamá o tu papá, o es que sí, o sea, pudo haber habido un problema, como hay muchos.
Lo que no es normal es que así se queden. Lo que no es normal es que digas, bueno, pues así se va a quedar las cosas, ¿no? Ve tú a ver a tus papás, o ve tú a ver a tu mamá o a tu papá. No es correcto, porque somos uno. Por lo tanto, debemos de tener una relación, debemos de buscar el perdón, la reconciliación, el restaurar, el amar, el servir. Y que los suegros o nosotros como papás entendamos que cuando se case, bueno, va a venir el rapto antes de que mi hija piense en casarse, pero a ver si no baja corriendo ahorita. ¿Qué estás diciendo? No sé. Pero a lo que voy es, como papás debemos entender que cuando nuestros hijos se casan, son uno, no son dos. Que la persona que llega a casarse con nuestros hijos se convierte en nuestros hijos también. Y que tenemos que tener una buena relación. Muchas veces he platicado y hemos dado en consejerías este tema de los suegros. Muchas veces. Y algo que siempre les digo es, Dios te manda a que tu esposa se sienta muy amada. Y te voy a decir algo, los papás de tu esposa son importantes para ella, por lo tanto tienen que ser importantes para ti. Debes de entender algo, si tú quieres respetar, amar y honrar a tu esposo, debes de entender que sus papás son muy importantes para tu esposo y para tu esposa. Por lo tanto, deben de ser importantes para ti. Entonces, lo que es importante para mi esposa debe ser importante para mí porque somos uno. Exacto. Lo que es importante para tu esposo debe ser importante para ti porque somos uno. Por lo tanto, nada de que pues, voy a ver a tus papás y yo no quiero verlos. No, y menos entre creyentes. Eso no existe, no debe de existir. Sí debe de haber, sí puede haber problemas como en todas las familias, pero no se puede quedar así. Porque Cristo nos llama a perdonar, Cristo nos llama a restaurar, a la unión. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Entonces, ¿qué lugar le dan tus familiares a tu esposo o a tu esposa? Pero también ¿qué lugar le da a tus padres, tu esposa o tu esposo? Ahora vamos a unos puntos álgidos, puntos candentes, pero en verdad son puntos importantes. Estos son en base a consejerías y en base a los congresos de matrimonios, a comentarios que han hecho. 6 errores más comunes de la suegra. Agárrense. Los 6 errores más comunes de la suegra. No aceptar que sus hijos son adultos y capaces de tomar sus propias decisiones. Es decir, que la mamá o el papá literalmente quieren dirigir todavía la vida de su hijo o de su hija. Y esto aquí erróneamente está la suegra, pero también es de ambos, ¿no? Puede ser el papá, los suegros. Otro punto es insistir en que todo en la casa de sus hijos se maneje como se hace en la propia. Eso es otro error que causa muchos problemas. Tratar de imponer su cultura, ¿no? En la nueva familia. Exacto, ¿no? Y otra, tratar de imponer sus criterios en temas sensitivos como la crianza de los hijos o el manejo del dinero. La educación de los hijos corresponde a los padres. Cuando los suegros se meten en esta educación, siempre va a haber problemas. Pero ojo, porque también nos ha tocado varios casos. ¿Qué pasa cuando tu hijo o tu hija están en pecado? ¿Qué pasa cuando tu hijo o tu hija están permitiendo el pecado en sus hijos? Tú como suegra, o yo como suegro, yo como papá o tú como mamá, no te debes de meter. Cuando estás viendo que tu hija o tu hijo están permitiendo el pecado en sus hijos. Yo creo que ahí realmente es recordar lo que Dios nos manda como papás, ¿no? Aunque los hijos se van a enojar seguramente, pero Dios nos manda a estorbar también el pecado de nuestros hijos y a enseñarlos y guiarlos y estarles hablando de día y de noche cuando te levantes y cuando te acuestes, ¿no? O sea, ok, a lo mejor ya no viven contigo, pero finalmente en esa relación, y si uno se da cuenta, ¿no? O sea, tienes que finalmente, a lo mejor voy a tener un problema, pero tengo que obedecer primero a Dios
antes de las personas, y Dios me manda que como mamá y responsable de esta persona, de mi hijo, ¿no? Tengo que decir, esto que estás haciendo no es correcto. Tal vez no vas a darle disciplina, ¿verdad? Cosas por el estilo, ¿no? Pero si tienes que expresar y decir esto no está correcto, seguramente va a haber problemas. Si es una persona que conoce a Dios, seguramente antes orar, ¿verdad? Que también el Señor a las mamás y a los papás nos dé las palabras adecuadas, la manera dulce, como si fuera el Señor, como es el Señor con nosotros, dirigiéndonos. No, ay tú, o sea, o con groserías o de una manera despectiva que realmente va a ser como que la otra persona también, sino con todo el amor que Dios da para cada uno de nuestros hijos, tratarlos de instruir en el camino del Señor con toda dulzura, porque el que lo manda es el Señor, no es algo que venga de nosotros mismos para las personas, ¿verdad? O sea, si fuera es una regla puesta por mí, pues entonces está complicado. Pero si es una regla puesta por el Señor, sabes que no es porque sola te lo digo yo, sino porque manda Dios. Entonces no puedo quedarme callada. No puedes quedarte callada, no puedes quedarte callado. Y sí, se van a enojar tal vez, pero de nuestra parte, buscando agradar a Dios y cumpliendo con el mandato que Dios nos ha dado de guiar y de instruir a nuestros hijos, debemos de hablar. Ahora, esto tiene que ver con pecado, con peligros, con pecado. No tiene que ver con cultura. Porque cuando hablas de cultura, no es que no eduques así a tu hija o no eduques así a tu hijo, porque mira que entonces, y es cuestión cultural, ahí sí hay problemas y ahí sí la que está pecando es el suegro o la suegra, por meterse donde no debe de meterse, en cuestión cultural. Pero cuando es por peligro, cuando es por pecado, tú como suegro, como suegra, como mamá o papá, debes de hablar y no te debes de callar. Aunque se enoje tu hijo, aunque se enoje tu hija, tenemos que hablar, no nos podemos quedar callados. ¿Ok? Entonces es importante hacer esta separación. Una cosa es lo cultural, pero otra cosa es el pecado. Tratar de imponer sus criterios en temas sensitivos como la crianza de los hijos o el manejo del dinero, la educación de los hijos corresponde a los padres. En cuestión de estos temas, efectivamente, los suegros no se deben de meter y deben de respetar a sus hijos en sus decisiones. Vuelvo a hacer la aclaración, cuando no es cuestión de pecado, cuando no es cuestión de peligro. Ahora, el siguiente punto, criticar a las nueras o yernos frente a ellos o a sus nietos. Este es de los peores pecados. Los niños siempre amarán a papá y a mamá. ¿Qué pasa cuando el suegro o la suegra, el abuelito o la abuelita critica a tu mamá o a tu papá como nieto? ¿Dónde tu corazón se va a volcar? Pues a tu mamá y a tu papá. Sí. Entonces cuando viene abuelito o abuelita y hablan mal de tu papá o de tu mamá, tu corazón se va a hacer así. No quiero escuchar. Aunque tengas la razón, no quiero escuchar, porque es mi mamá o es mi papá. Y no te metas con mi mamá o no te metas con mi papá, aunque sean lo que sean. El corazón del hijo siempre va a estar hacia los padres. Los abuelos no pueden hacer comentarios negativos hacia su papá o a su mamá, porque el corazón de los nietos se va a apartar de ellos. Nunca como suegros, como abuelos, puedes hacer algún comentario, y tampoco, mucho menos, o sea, con ninguno. Siempre habla bien de tu yerno, siempre habla bien de tu nuera, siempre. Busca el lado positivo. Siempre sea una persona que de tu boca salga bendición, que de tu boca salgan palabras de ánimo, de aliento. Búscale el lado bueno. Tal vez es un Godzilla, no, ella es una Godzilla o él es un cavernícola, ¿no? Pero ¿sabes qué? Busca siempre que de tu boca salgan cosas buenas. Si tú con tu hijo o con tu hija no, te casaste con un orangután, amor, ven nada más, está re federal de caminos y mira que, pues ¿sabes qué? No va a ayudar para nada. Al contrario, lo que va a hacer es generar más conflictos. Por lo tanto, criticar a las nueras o yernos frente a ellos o a sus nietos es de los peores errores. Los niños siempre amarán a papá y a mamá. Otro punto, defender a sus hijos aun cuando no tengan la razón. Otro grave error, muy común. No defiendas a tu hijo cuando está en un error. Sé mamá, sé papá.
Instruye, aún aunque ya no vivan, como dice mi esposa, aunque ya no estén contigo, no les fomentes o les solapes los errores, ¿no? Como el último punto también le puse, solapar los errores de los hijos o el pecado de los hijos. Voy a poner un caso fuerte, pero que tristemente es común. Cuando la mamá, sobre todo, tolera el pecado del hijo y solapa el pecado del hijo. Voy a hablar más específicamente. Cuando la mamá acepta a la amante de su hijo que vaya a su casa y que conviva con ellos. Eso es de lo peor que puede hacer un ser humano. Lo peor que puedes hacer como papá o como mamá es solapar el pecado de tus hijos, porque los estás animando a que continúen en camino de muerte y de infierno. Como papá y como mamá, como dijo mi esposa, tenemos que estorbar el pecado de nuestros hijos. Por eso, como papá o como mamá, no puedes tolerar el pecado de tus hijos ni solaparlo de que sí, tráeme a tu amante a la casa, ¿no? Y ser un hipócrita. Porque sí, con la esposa o con el esposo, ay, sí, mira, mis nietos y todo, pero acá, cuando tu hijo o tu hija andan malos pasos y viene acá con el otro o con la otra, sí, no pasa nada, mira, o sea, no, perdóname, nunca debe de tolerarse eso. Y tristemente, eso también es un error enorme que ha destruido familias completas. No le toleres el pecado a tus hijos. O llegar a casa de tus hijos sin avisar y dar órdenes, ¿no? Llegar a ordenar la casa de ellos a como tú consideras. Es otro de los errores más comunes. Ahora vamos a los errores de la nuera o del yerno. Ser posesivo o posesiva con su cónyuge, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres comentar algo, no? Sí. Ser posesiva, pues sí, igual, ¿no? El pensar que a pesar de que somos una sola carne, es para sustentarnos, cuidarnos y demás, pero no es que nos pertenezcamos uno al otro. Uh-huh. O sea, somos propiedad de Dios y somos uh-huh. propiedad del Señor. El Señor nos sustenta, nos ayuda, ¿no? Ahora, todos estos términos son difíciles de comprender o de hacer si no nos afianzamos de nuestra ancla, que es la palabra de Dios, y nuestra comunión con Dios, porque Él solamente puede hacer todo esto, que es lo sobrenatural, en algo que nosotros como seres humanos no es natural, porque nuestra naturaleza siempre es como ensimismada, ¿no? Pero cuando empiezas a conocer a Dios y empiezas a practicar el morir, pues realmente las cosas fluyen, realmente el matrimonio crece, el amor crece, es un matrimonio conforme a lo que Dios va mandando, y entonces tu familia siempre es la beneficiada, ¿no? Uh-huh. Pero el querer que es mío, así es una inseguridad y es algo que no viene en la palabra de Dios, porque cada uno le pertenecemos al Señor. Uh-huh. Y qué triste que esto pasa también con respecto celos hacia tu suegro o hacia tu suegra, sí, ¿no? Que... O sea, decir, no, es que ¿por qué vas a ir otra vez? Y, no, espérate, lo que estábamos hablando hace rato, debemos de fomentar la comunión y el honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? El cuidarlos, el ver también por sus necesidades, ¿no? Y sí, uno al otro debe fomentar y abrir esos espacios donde se pueda tener esta relación y donde realmente ayudarnos mutuamente a cumplir lo que Dios nos manda. Uh-huh. Otro de los errores es cerrar la puerta a la familia política, como ya lo hablamos, uh-huh. ¿no? Ya hablamos de este punto de que sabes que no puedes tú cerrar la puerta a tus suegros, cerrar la puerta a tus cuñados. Es que no, pues ve tú, no, yo no voy a ir, yo me quedo, no, yo prefiero irme a trabajar y tú ve. No, ¿sabes qué? No es así. Si amamos a tu esposo, si amas a tu esposo o amas a tu esposa, debes de hacer lo que, debes de buscar que se sienta amada o se sienta amado, y por supuesto lo que es importante para él o para ella debe ser importante para ti. Ahora no es sabemos, ¿no? Cuando inicia una relación de matrimonio, pues no es algo que ya estoy casada, ahora ya fluye todo. No, es algo que lleva tiempo y que debe de uno fomentar esa convivencia.
y realmente fomentar el conocernos, el aprender, el convivir, conocer a la otra persona, ¿no? Sé que en estos tiempos quienes están en la pandemia pues ha sido muy complicado, pero gracias a Dios por todos los medios electrónicos que podemos tener, que eso también ayuda a seguir fomentando el conocernos, el tener relación, o sea, y el seguir pues teniendo esta convivencia tan necesaria para poder conocernos y para que todo fluya de una manera más sencilla, ¿no? Y que no estemos así como, pues que no, ni los conozco, no sé, ¿no? O sea, no sé ni quiénes son. Entonces sí tenemos que romper con eso, con la única finalidad de poder hacer como esta comunión, ¿no? Y ayudar al esposo o a la esposa que puedan tener el honrar a sus papás. Otro punto es criticar abiertamente a los familiares políticos, es decir, criticar a tu suegro, criticar a tu suegra. Eso calienta, eso enchila, bro. ¿Sabes qué? No, nunca hables mal de tu suegro, nunca hables mal de tu suegra, nunca. O sea, porque lastimas, porque al final de cuentas, quieras o no, es su papá o es su mamá. Y tú debes de la misma manera, si somos uno, yo debo de honrar a tu padre y a tu madre, porque somos uno. De la misma manera, si somos uno, ella debe de honrar a mi madre, porque somos uno. Entonces, nunca hablar mal, al contrario, no criticar, siempre hablar bien. Otro punto es no dejar que los abuelos participen en la vida de los nietos. Ojo que esto no tiene que ver con la educación. Es decir, sí debemos de fomentar precisamente lo contrario, ¿no? Dejar que los abuelos participen en la vida con los nietos. Es decir, que convivan, que juegan, que tengan una relación. Es algo padrísimo tener una relación con los abuelos. Si tú te acuerdas cuando eras niña o cuando eras niño, tal vez tuviste la bendición de tener abuelos. Y yo me acuerdo de mis abuelos, de parte de mi papá y de parte de mi mamá. Y ¿sabes qué? Yo tengo unos recuerdos padrísimos desde que yo era niño, ¿no? Tengo recuerdos muy padrísimos. El otro día le estaba platicando a mi esposa y a mi hija que cuando yo llegaba a la casa de mis abuelitos en Guadalajara, lo primero que me hacía mi abuelito es marchar, ¿no? Entonces yo, como soldadito, y como mi abuelo fue militar, entonces me recibía y me decía, firmes, ya yo me ponía firme, ¿no? Paso redoblado, y ya yo ahí va el monito, ¿no? Marchando, y son momentos increíbles. Yo me acuerdo que mi abuelita me hacía mis disfraces, ¿no? Y bueno, pues en ese entonces, cuando yo era niño, pues obvio, los disfraces eran ¿de qué? Pues el llanero solitario, ¿no? Pues sí, entonces... También estaba Superman. Pero bueno, y tienes recuerdos padrísimos. ¿Sabes qué? Es importante que tus hijos tengan recuerdo de sus abuelos. Qué horrible es que por un pleito y un distanciamiento y una falta de perdón, tus hijos la paguen. Y no convivan con sus abuelos. Exacto, aparte también es si Dios les da la oportunidad, ¿verdad?, de tener abuelos y que puedan aprender de una generación. Es la verdad, en los que ya hemos visto, ¿no?, a los abuelos cuando conviven con los nietos, dices, ay, totalmente, o sea, son tan cariñosos, tan sabios, tienen otra paciencia. Obvio que tal vez no la tenían cuando tú eras el hijo, ¿verdad? O sea, de que qué dulce es mi abuelita, y yo, no, o sea, depende la hija, ¿verdad? O sea, de cómo hacía uno yo hacía pasar a mi mamá muchas cosas, pues obviamente no era tan dulce porque yo me lo buscaba. Pero ya cuando la veo como si tú eras bien dulce, amor. No tanto. Voy a hablar con mis suegros. No tanto. Pero ya viendo a los abuelitos con los nietos, de cómo incluso les enseñan, ¿no? Cosas con tanta dulzura que la verdad los nietos lo guardan en su corazón y es una enseñanza para ellos que les ayuda a crecer también, ¿no? Y que puedan tener esa confianza, decir, le voy a hablar a mi abuelita o le voy a mandar un mensaje a mi abuelita y, mi abuelita me platicó esto, y eso llena el alma, los recuerdos también de los niños, ¿no? Exacto. Mira, aquí hay una pregunta. Sí, Tengo una duda. Hablan de no ser posesivos y eso, pero no debe confundirse con ser indiferentes o con el hacer una vida de solteros.
fluir. No. Ahora, y dice, y si mi otra carne no quiere ir por el camino correcto, ¿cuál es mi deber como esposa para no caer en peleas por lo mismo? Si mi otra carne no quiere ir por el camino correcto, ok. Finalmente es lo que dice Primera de Pedro 3, ¿no? O sea, cuando estás casada con una... hay personas que empiezan a conocer de la palabra de Dios ya casados, ¿no? Que son muchísima gente. Y entonces hay uno que sí y el otro no. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que tú sigas siguiendo con tu matrimonio, respetando a tu esposo, ¿no? Cediendo en las cosas que no son pecado para con tu esposo, tener acuerdos, hablar. Y yo creo que si tú eres la persona que se está acercando a Cristo, Dios te va a dar el modo y la manera de platicar con tu esposo todos estos conceptos. Dice que con tu propia conducta puedes ganar a tu esposo para Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una de las dos partes hay un cambio, obviamente es un cambio favorable, ¿verdad? Para su matrimonio. Entonces empiezan a ver una diferencia tanto en el esposo como en la esposa, y entonces lo que están haciendo, hay matrimonios que nos llegan a decir, lo que está haciendo mi esposa está funcionando porque ya no es como antes me criticaba, o sea, tú le puedes mostrar cómo es Cristo. Antes me criticaba, me quería tratar como un niño, o no respetaba mis decisiones, o no me tomaba en cuenta para tomar las decisiones, ¿no? Era como más directiva en muchas cosas y no se sujetaba. Ahora me considera, ahora me habla, ahora se interesa en los trabajos que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces la relación cambia, no es como llegar a imponer, ¿no? Porque dice Dios cuando todavía la otra parte o la otra carne todavía no conoce al Señor. Entonces, finalmente nosotros queremos respetar lo que dice la palabra de Dios, porque abrimos nuestra mente y nuestro corazón a que Él entrara y pudiera hacer esa limpieza en nuestra mente, ¿no? Y lo mismo puede pasar con el cónyuge que no conozca a Dios, ¿no? Pero por la conducta de la esposa, dice 1 de Pedro 3, puede ser ganado. Y entonces las cosas pueden cambiar de una manera fabulosa. Y yo sé que Dios les da la estrategia así pasito a pasito. Cuando las mujeres o los hombres son obedientes en su relación con Cristo, pues el Señor les va ayudando. Primera de Pedro capítulo 3 dice que lo puedes ganar con tu conducta. Entonces una hija de Dios puede ganar a su esposo que no conoce a Cristo a través de su conducta, ¿no? Y hay muchos testimonios así de hombres que se acercan precisamente a Cristo por la buena conducta, por el amor a Cristo y el amor a su esposo, y el respeto a Cristo y el respeto a su esposo de sus esposas. Entonces, como dice Primera de Pedro capítulo 3, ahí precisamente habla de eso, ¿no? Cuando tienes un cónyuge o tu esposo que no es creyente. También en Primera de Corintios capítulo 7 habla precisamente de esto. Y este tema todavía lo vamos a continuar el próximo jueves. Ya andamos igual tú y yo. El próximo jueves vamos a continuar con este tema, porque y si tienen preguntas, por favor, escríbanos cualquier pregunta que tengan, y con todo gusto, primero Dios, el próximo jueves vamos a continuar con este tema de dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer, y ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Eso lo vamos a ver el próximo jueves. Y también el último versículo. Y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, va a estar bueno el próximo tema. El próximo jueves nos vemos a las 8 de la noche. Les invito a que este tipo de mensajes que son sobre el matrimonio, sobre la familia, compártelo con otros matrimonios, para que otros matrimonios puedan conocer el plan de Dios en sus vidas. Compártelo e invita a otros matrimonios a que se conecten el próximo jueves, precisamente sobre estos temas del fundamento del matrimonio. Y también a los que son solteros, porque es importante que conozcan aún los solteros qué es el matrimonio y cómo funciona el matrimonio en Cristo Jesús. Les mandamos un fuerte abrazo, que la gracia y la misericordia de Dios los bendiga, y ha sido un placer para mi esposa y para mí estar con ustedes esta noche, aunque tuvimos problemas técnicos. Gracias a Dios nos permite terminar esta noche. El día de mañana continuamos con nuestro estudio de los últimos tiempos, y el domingo continuamos precisamente con el Evangelio de Juan.
Así es que, pues muy buenas noches, que Dios los bendiga, coman frutas y verduras.